Les saluda Sol Teresa en su canal De Todo Un Poco. Y este poco de hoy va a ser mucho, de mucha ayuda, de gran interés para todos, ya que en estos momentos muchas personas cuando conversamos me preguntan sobre las personas tóxicas. Todos creemos que tóxica es aquella persona que causa daño, pero no nos fijamos sino en la sociedad o en los gobiernos o en los amigos o en las personas del trabajo. Pero es triste reconocer que las personas tóxicas muchas veces están más cerca de nosotros que lo que pensamos. Persona tóxica es aquella que no te deja crecer, que te manipula, que te hace sufrir, que no te deja expresar, que hace lo imposible, calmando sus ansiedades y sus necesidades interiores de dañarte también. Y tristemente lo digo porque muchas personas tóxicas se encuentran en casa. Hoy vamos a hablar de los familiares tóxicos. Siempre tenemos cerca a alguien que nos ayuda o a alguien que nos daña. Ese es el karma de muchos, para poder entender la ambivalencia de la vida, lo bueno, lo malo, la angustia, la serenidad, la salud, la enfermedad, la pobreza, la riqueza, la claridad, la oscuridad, la ignorancia o la sabiduría. Y cada uno decide en qué lado de la balanza estar. Por eso hoy los invito a que presten mucha atención a cómo liberarnos o cómo sanar esas angustias que nos producen los familiares tóxicos. Tal vez en tu casa hay uno, o más aún tú mismo puedes ser una persona tóxica y no lo sabes. A veces pasa que no queremos reconocer nuestros errores, nuestras emociones en conflicto y si culpamos a los demás por lo que hacen, lo que nos dicen o lo que son. Recuerden que no podemos cambiar a nadie. Cambia tú primero y verás los cambios a tu derredor. Vamos a empezar entonces con el tip número 1 sobre cómo reconocer que hay una persona tóxica cerca de nosotros. Cuando nosotros estamos rodeados de personas que constantemente están haciendo conflicto, lo primero que tenemos que detenernos es a observar o a conversar con ellos, a comunicarnos, a hacer explicaciones de nosotros hacia ellos o a pedirles que nos cuenten sus historias. Entonces debemos reconocer las historias de estas personas. ¿Alguno de ustedes ha conversado con mamá o papá de cómo vivieron ellos de niños? ¿Qué angustias pasaron? ¿O qué gustos y qué alegrías? ¿Cómo fueron sus padres? ¿Cómo fue esa cadena emocional de padres, abuelos, bisabuelos? Es el momento exacto de dar el paso para cortar esas emociones de cadena familiar. Es el momento de entender cómo fueron ellos para poderlos ayudar y con paciencia empezar a descifrar por qué están actuando de esa forma. Tal vez uno de tus padres es tóxico, pero por miedo a decirlo te has quedado callado. 2. Vamos a guardar distancia. Es triste reconocer que nos debemos a veces alejar de nuestros familiares. Muchas personas me dicen, yo no me puedo alejar porque es mi mamá o es mi papá o es mi pareja. Pero no se trata de irnos en el primer momento que veamos que tenemos un conflicto. Se trata de empezar a analizar esos conflictos y uno a uno irlos uniendo o darnos cuenta cuál es el motivo igual siempre o cuál es aquella pequeñez que hace que perdamos el control frente a una persona que nos mueve a dañar nuestra armonía. Esa persona conflictiva o tóxica es a quien debemos alejar. Guardar distancia es, si vemos que empezó el conflicto, pedir una disculpa para alejarte un momento a otro cuarto o salir de la casa. Si continúan las mismas situaciones y conflictos con la misma persona y por los mismos problemas, las mismas situaciones, las mismas anécdotas, van constantemente al pasado, es el momento de alejarte más. Llega un momento en que yo les digo a las personas, a las parejas, si realmente llevan 4 años y no han podido solucionar ese problema conflictivo y alguno de los dos se está tornando tan tóxico, es el momento de abandonarlo, de dejarlo, de separarte de esa situación que no mereces. Y si vas y regresas puede estar diferente, pero de lo contrario, esa historia entre ustedes terminó. O la historia con un pariente, hasta ahí fue. O con un amigo especial, hasta ahí llegó. Pero esos familiares tóxicos
creen que tienen el valor y la necesidad de dañarnos y nos quedamos muchas veces callados. Por eso, no te quedes callado. De niño tal vez has aprendido por patrones conductuales que te dieron tus padres a no hablar, a no expresarte, a no decir no, a no decir alto, a no decir basta. Y has seguido guardando eso de joven. Por eso te tornaste tal vez rebelde en algún momento. Pero ahora de adulto ya ves que esas situaciones se siguieron repitiendo. Entonces, has encontrado tal vez una persona tóxica desde niño. Tristemente, tal vez uno de tus padres o alguno de tus abuelos te impidieron hablar, creyendo que esa era la forma de educarte. Y ese patrón mental, ese patrón conductual, te ha impedido progresar, te ha impedido seguir adelante o te ha impedido hablar en el momento oportuno. Y eso te ha creado un nudo en la garganta tan grande que lloras fácilmente, que te enfermas con facilidad de la garganta, que tienes tos cuando estás frente a esa persona sin darte cuenta. Ahí está el error, ahí está el problema. No te quedes callado frente a una persona tóxica o conflictiva. De lo contrario, enfermarás. Cuando estamos soportando cargas, debemos a veces alejarnos del ruido y de la agresión. Muchas veces creemos que esas personas son así porque así son y las aceptamos. Pero si algo te está dañando a ti realmente, tú no tienes por qué aceptar ni la humillación, ni el ruido, ni la agresión. No es la bulla de la música y el escándalo, sino las personas ruidosas y agresivas son un perjuicio para tu salud. Aléjate de ellas en cuanto sea posible. Y si es una persona familiar tóxica, no temas alejarte. Hazlo. Primero estás tú y tal vez más adelante, cuando tú estás sano y fuerte emocionalmente, le ayudes a esa persona. 6. Vamos a entender que alejarnos del conflicto no es ser cobardes. Alejarnos del conflicto es no permitir que se nos dañe la armonía. Es no interactuar con alguien que sabemos a dónde van sus conversaciones. Cuando empezamos a entender eso, es hora de alejarnos. Yo no permito el conflicto por las mismas situaciones. Hay personas que no tienen nada de qué hablar importante y van siempre al mismo producto que trae el conflicto a la vida. Y si nos dejamos involucrar en esos conflictos, van a dañar nuestra armonía y perderemos la paciencia, porque eso es otra cosa que debemos tener, la paciencia. La paciencia todo lo alcanza. Tenemos el siguiente, es no tratar de cambiar a nadie. Cuando nosotros cambiamos primero nosotros, tendremos el tiempo y el valor suficiente para estar firmes y seguros frente a las situaciones. Solo si tú has cambiado puedes ayudar en el cambio de otros, pero no obligarlo a cambiar, ni decirle debes cambiar, debes actuar como a mí me gusta, ¿no? Cambia tú primero y verás los cambios alrededor. ¿Conoces las reglas del juego, de algún juego como el juego del básquetbol? Si tú juegas solo, no tienes problemas, nadie te molesta, nadie te gana, nada pierdes. Sigues adelante, se te va la bola y la traes. Pero qué aburrido, ¿verdad? Nos han colocado en la historia de la vida al juego en pareja o al juego familiar o el juego en grupo. Quiere decir que todos tienen que usar diferentes reglas en ese juego. Entonces empezamos a pensar cómo actuar, cómo defenderme, cómo no dañar o cómo no dejarme dañar. Y estamos en el juego de los familiares tóxicos. Si nos dejamos involucrar en su juego, saldremos perdiendo, porque la ignorancia de ellos siempre ganará. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo actuar siempre. Y tú, como estás aprendiendo a estar saludable y tranquilo, muchas veces te harás a un lado. Pero si estás fuerte y entiendes, no le sigues el juego. Nunca permitas que otro dañe tu armonía. Es fácil compartir, es fácil conversar, es fácil hablar de muchas cosas que no tienen que ver con problemas familiares, religiosos, de gobierno, política o de dinero. Esos temas siempre dañan la conversación, siempre se hace conflicto. Porque en esos temas que son en los que está envuelta cada persona en la sociedad,
Son los temas que han dolido, que no se han aprendido, en los cuales se ha tenido carencia o en los cuales se ha tenido un deseo de dominio. Y por esa razón siempre habrá conflicto. Así que no permitas que esos temas, si no los sabes expresar, no tienes necesidad de hablarlos. No el que más hable y el que más grite sabe del tema. No. Muchas veces puedes decir tranquilamente, no sé. Tenemos que no temas expresarte. Cuando tienes el deseo de decir algo, dilo. Ya lo pensaste, analízalo bien y exprésalo con palabras tranquilas, con palabras impecables, con positivismo. Recuerda que lo que por tu boca sale, de tu corazón procede. Pero si empiezas a dar respuesta a algo o a pedir explicación y ya estás con dos piedras en la mano, eres tú el conflictivo, eres tú la persona tóxica. Esmérate por hablar con tranquilidad. A veces subimos el tono de voz cuando no es necesario. Y a veces nos quedamos muy callados llorando cuando no hay necesidad. Siéntete seguro y confiado de tu poder, de lo que sabes, de lo que eres, de lo que vales. Y sigue adelante sin miedo. Estamos tratando de sanarnos frente a esas situaciones de familiares tóxicos. Y al cambiar nosotros, tengan la seguridad de que esa persona tóxica no va a tener con quién discutir, ni con quién pelear, ni con quién guerrear, con quién hacer conflicto. Y lo ayudamos a cambiar sin exigencias. Tenemos que en la humanidad, en el universo, en los planetas, geográficamente, en el trabajo, en la iglesia, hasta en un parque, hay reglas que cumplir. ¿Estás seguro de que estás tú cumpliendo con las reglas en tu vida? ¿Estás haciendo lo posible para no dañarte ni dañar a nadie? Eso es parte de no ser tú conflictivo ni ser tóxico. Evitar las personas tóxicas es demostrar que nosotros no lo somos. Cuando nosotros estamos cerca de personas conflictivas y no hacemos conflicto, estamos demostrando que estamos alejados del desconcierto, de la ignorancia, de la misma enfermedad, de la hipocresía, del pesimismo, dándole otras armas a esa persona para que empiece a encontrarse a sí mismo y a reconocer que tal vez tiene que hacer cambios. Pero una vez más, no puedes cambiar a nadie. Cambia tú primero y los cambios se verán a tu derredor. La sangre no significa familia. Tenemos muchas personas conectadas por sangre. Madres, padres, abuelos maternos, abuelos paternos, hijos, tíos, a parientes lejanos, primos, hijos de primos, hijos de primos de primos. Todos los que por alguna conexión han tenido que ver con sangre en nuestra familia, no significa que sea la familia. Familia no es la sangre. Familia es la vida en grupo, armónico, tranquilo, sublime, cariñoso, dándose el respeto y el amor unos a otros, comprendiéndose, siendo tolerantes. ¿Saben ustedes que hay familias de una pareja que ellos no son nada, solamente pareja? Y sin embargo han adoptado 4 o 5 niños y viven tan felices y tan unidos. Y no son familia de sangre. Simplemente formaron un grupo familiar, un núcleo de amor, esperanza, gratitud, quietud, entendimiento y alegría, en la cual las cadenas emocionales darán mucho más para el día de mañana. Harán mejores familias. Seguirán patrones positivos. Elegirán qué hacer y cómo actuar de acuerdo a lo que aprendieron. Pero si todo lo aprendieron positivamente, las nuevas familias y las nuevas generaciones serán positivas y felices. Así que no pienses que porque es primo, familia de sangre, debe estar ahí siempre, mientras tú estés triste, angustiado y arruinado emocionalmente, porque crees que no puedes salir de ese núcleo familiar. Y para completar, debemos perdonar. El perdón para mí es la base de todo. Perdonar no es decir, ok, te perdono y te olvido. No, perdonar es desconectarnos de todas esas limitaciones que aprendimos desde niño, de todas las limitaciones que luego aprendimos en pareja,
de las carencias que tuvimos y creímos que nuestra pareja o nuestra familia nos la iba a completar. Desconectarnos y perdonar es soltar realmente esos dolores internos, ir al pasado pero con responsabilidad de sanar las heridas. No ir al pasado para volver a vivir ese propio infierno. Perdonar es entender lo que viviste, analizarlo, saber que esas personas estuvieron contigo en algún momento porque el universo unió esos lazos cósmicos para que tú aprendieras la lección que hoy estás entendiendo. Todo lo que estás pasando lo pediste en conciencia antes de nacer y es el momento de soltar, engrandecer lo positivo, soltar lo negativo y adquirir aquello que por miedo o angustia lo desconocías. Estás en un momento crucial de tu vida. Salir de la maraña de mentiras y malos entendidos para iniciar una vida de serenidad, amor, paciencia, regocijo y entendimiento. ¿Eso es sabiduría? Simplemente obrar bien.